Londres, Inglaterra. Nueva York, Estados Unidos. Mediados de la década de los 70. Dos naciones que convivían con la crisis, el desempleo y la represión social fueron la semilla para el nacimiento del punk. Cuatro jóvenes marginales del distrito de Queens, en Nueva York, darían el primer paso hacia el auge de la escena underground. Cuatro acordes, chaquetas de cuero y rock and roll, a ritmo acelerado, fue la insignia de los Ramones. Al otro lado del Atlántico, el escenario no era tan diferente. El desempleo y la crisis social era tan grave como las grandes celebraciones, fiestas y aniversarios del Parlamento británico. En el corazón del Reino Unido, la tienda Sex de Malcolm McLaren sería el centro de una nueva escena musical y contracultural. Con esto, Londres vería nacer el punk con los Sex Pistols, quienes iniciaron una nueva corriente en el Reino Unido expresando su inconformidad con el sistema, utilizando un lenguaje que otros géneros musicales no habían explorado en su totalidad, el de la calle. El 4 de julio de 1976, en el Roundhouse de Londres, se presentaron los Ramones ante la presencia de miembros de la naciente movida punk británica, como The Siouxsie and the Banshees, The Clash, The Stranglers, The Damned e incluso los Sex Pistols. Este concierto fue el que inspiró el crecimiento de decenas de bandas discográficas independientes y de una cultura juvenil, dándose así la primera ola del punk en Londres. Nueva York con los Ramones e Inglaterra con los Sex Pistols fueron los encargados de cimentar las bases ideológicas, estéticas y simbólicas de una nueva cultura juvenil que buscaba expresarse a través de la música. Pasó por varios países de Europa, entre ellos de España, y con esto aterrizó en Latinoamérica a través de las tiendas de vinilos, intercambio de discos, afiches, fanzines y cassettes, los cuales fueron cimentando al rock como contracultura y con esto la escena punk. Aunque, espera un momento, la historia y el origen del punk es muy conocido. Inglaterra, Estados Unidos, la crisis de los 70s, los Ramones, los Sex Pistols, los Clash, las crestas de colores, las botas del anarquismo. Pero, ¿te has preguntado si en Quito vive el punk? Antes que nada, debo decir que yo me crié en un hogar de músicos. Mi hermano Daniel en la actualidad toca el bajo. Chibolo, el actual vocalista de No Toquen, es muy contemporáneo con mi hermano y amigo de barrio. Y Gabriel, el baterista de la banda, es cofundador de No Toquen conmigo. Nos criamos escuchando música de todo lo que había en aquel entonces, ¿no? Música de los 80s, lo que le dicen, pues qué sé yo, Michael Jackson, Madonna, eso, porque eso escuchábamos en la radio. Pero aún así en aquel entonces había una emisora en Guayaquil, una o dos, que pasaban música fuerte. Estoy hablándote de la década de los 80, años 84, 85, por ahí. Y escuchábamos Barón Rojo, Iron Maiden, Judas Priest. Seguía evolucionando el mercado de la música, Metallica, Slayer, Creator y todas esas cosas que hay, hasta lo que encontramos. Pero fue como un toque mágico que de repente cuando escuchamos en las emisoras programar a bandas que cantan en inglés, como DRI, SOD, o bandas más hardcore como Agnostic Front, Madball, Sick of It All, Suicidal Tendencies, fue algo que nos llamó la atención. Y cuando escuchamos música punk en español, que era Rip, Escorbuto, muchas bandas, también dijimos, bueno, sería interesante tener una agrupación así en algún momento. Sí, éramos estudiantes de colegio. Y recuerdo una oportunidad de haber ido a una kermés, creo que fue del Colegio Cristóbal Colón, y ver a Los Descontrolados tocando.
Una agrupación que llamaba mucho la atención porque el vocalista era muy excéntrico. El recordado Prema. No te voy a decir que yo era amigo de Prema porque yo era un muchacho. Nunca se iba a fijar en, qué sé yo, en tener amistad con un muchacho de 14 años como yo en ese entonces. Música agradable, pero que fue lastimosamente confundida aquí en nuestros medios con lo que estaba pegando en ese momento en las emisoras, que era lo que llamamos rock latino. Soda Stereo, Ilegales, Enanitos Verdes. La gente bailaba esas canciones en las fiestas. Le ponías represión policial y la gente bailaba represión policial. No hacía poco, bailaba. Me llaman rebelde, marginal y revoltoso, solo porque quiero, solo porque quiero. Salíamos por ahí a dar una vuelta como jóvenes y encontrarnos con un flaco todo blanco, con pelo pintado de verde, un poco de imperdibles aquí en las orejas, con un cinturón militar, y BBD, y aquí en la bolsita donde se pone el revólver cargaba un guineo. ¿Y este loco quién es? Después nos dimos cuenta que ese loco que vimos en un centro comercial era Prema, que estaba cantando con los descontrolados en una kermés. Represión policial, represión policial, represión policial. De ahí pues conocer también que en Quito había bastante movida de aquello fue interesante. En algún momento ya ir como miembros de No Toquen a una primera presentación a la capital y encontrarnos con que habían otras bandas similares a nosotros, de punk, nacidas por ahí mismo, con días de diferencia, con un mes de diferencia el uno del otro, nos llenó de satisfacción y son amistades que conservamos hasta ahora, como la gente de Mortal Decision, Enemigo Público, y bueno, hay otras bandas que ya lastimosamente no tocan, ¿no? Otros que siguen la lucha, pues, que aparecieron por ahí 2 años después de nosotros aquí en Guayaquil, es la gente de Caos. Como unos 7 años después la gente de Moral Abajo, en Ambato la gente de Distorsión Social, buenos recuerdos y hay gente que sigue laborando en esto de la fuerza y contestataria con el punk. Ya venía tocando Abadón, Metamorfosis, Narcosis aquí, en Ambato Cry, en Guayaquil Blaze, Demolición. Pero salieron bandas en la escena más subterránea, ¿no? Más del barrio, de la Casa Barrial, exacto. Subterráneas como No Toquen en Guayaquil, Mortal Decision, Enemigo Público, acá en Quito. Eso fue ya prácticamente el arranque y se complementó con Chancro Duro, que apareció también aquí en Quito, y otras bandas más que acompañaron al momento. Eso fue el comenzar con las casas, con los conciertos en las casas barriales, en los garajes, a veces en los potreros, donde había cómo, ¿no? Eventos que se daban con autogestión total. A finales de los 80s, principios de los 90s, pues, ahí nació la banda Enemigo Público con los panas del barrio y del colegio Benito Juárez. Entonces de ahí nace Enemigo Público. No se tenía instrumentos, tener una guitarra era imposible, era con guitarras de palo. Y el momento de las presentaciones que ya después se dieron, era con guitarras prestadas que acolitaban por ahí alguien que tenía, ¿no? Igual las baterías que ponían en el concierto era porque alguien tenía, alguien apoyaba, acolitaba. Era más un trabajo en sí, en conjunto, de apoyo mutuo. No había mucho dinero de por medio. Los ilegales de España llegaron acá. Bueno, yo estoy hablando en mi percepción de lo que yo vi cuando fue el concierto en La Chorrera en 1987, que fue algo que, que definitivamente me hizo pax. Me sacó el,
no sé, me sacó tal vez del heavy metal que tenía en la cabeza y me viró la cara para el punk. Luego escuché Dead Kennedys y de los Dead Kennedys y los Ilegales a mí la voz tenía un cierto timbrecito medio parecido, y de ahí yo les tomé a ellos como un referente para más o menos cantar en ese timbrecito, ¿no? Que me parecía a mí un timbre como para el estilo, ¿no? Un timbre algo burlesco, como burlarme de las cosas de la sociedad, entonces hacerlo con un timbre, una especie de burlesco y algo así. Ellos fueron un referente para mí, los Ilegales, Dead Kennedys, fue algo muy importantísimo, ¿no? Fue un puntal importante para el surgimiento de la escena subterránea. Y escena subterránea que hasta la fecha es la base del movimiento rock en general, ¿no? A veces vemos los conciertos grandes, los conciertos auspiciados por el Estado, ¿no? Eso que viene acá, que tocan. Esos conciertos, bueno, pueden ser válidos también, pero en sí no fuera tanto si la escena subterránea no estuviera sosteniendo desde abajo, ¿no? Desde esos conciertos que aún se siguen dando en ciertas casas barriales, a veces en sitios, en los bares incluso que se siguen dando. Esas son las bases, el fundamento. Si esa escena desaparece, la escena rock en sí general tambalea y no tendría una estructura en sí. Incidentes por convicción, insumisos de corazón. Llegó bastante, una arremetida importante del hardcore colombiano, de estilo hardcore. Llegó también acá, eso fue también muy importante. Que influenciaron bastante, fueron unos llenos, Casa Barrial del Calzado, Barrio Nuevo, me acuerdo. Acá en el sur de Quito, pues Rodrigo Chávez, la Pilsen, en el que se presentó BCN, fue importante también. Iban de igual manera, y había bastantes rockeros de todo, en aquel tiempo de todo. Ya de luego se sectorizó. Nos hicimos enemigos un tiempo entre estilos musicales por una estupidez de un tipo que tuvo una radio por ahí. Era la única radio de rock que había y lamentablemente muchos se dejaban llevar por esa cosa, ¿no? Entonces, ya luego nos volvimos a unir. Ahí Jaime Guevara tuvo un aporte importantísimo porque él fue el que creó el movimiento por la libertad artística y juvenil, que fue el movimiento que volvió a agrupar, ¿no? Porque había broncas, había puñetes, ¿no? Yo me acuerdo que no podía estar un tipo de pelo largo en un concierto de punk porque le pegaban. Decían, no, este metalero, y le pegaban. De igual manera, un punk en un concierto de heavy metal, por ejemplo, era terrible. O sea, de lado y lado y había constantes broncas en la concha acústica, me acuerdo. Y unas rivalidades que yo considero estúpidas, ¿no? Luego hubo ciertas actividades, comenzaron a haber más eventos y ya nos comenzamos nuevamente a compactar. Y hasta resulta paradójico, incluso lo de Abdalá Bucaram nos unió más. Hemos salido con nuestras ideas, hemos salido de nuestros problemas, gritamos al cielo y nadie nos oye. La misma hueva de que el infierno nos mató, ¿por qué no nos matamos? Es por eso que nosotros de pronto teníamos, aquí en Quito teníamos mucha represión. Había en el gobierno de León Febres Cordero, había los escuadrones volantes. En los 90 hubo todos estos problemas, los de los cortes de los pelos que hubo en Ambato, en Solanda. Nosotros participamos en el de Solanda y fue una represión tenaz. Entonces, ¿qué pasó? Igual la gente ya nos empezamos a organizar. Comenzamos a tocar nosotros, era en un potrero, en un parque, ¿no? en un terreno deshabitado que era abierto. Y comenzamos a tocar nosotros y la gente comenzó a bailar molla, a poguear, todo eso así, y se armó. Y la gente asustada, para ese tiempo no sabían qué pasaba, qué era. Llamaron a la policía y salieron todos los vecinos y se armó un tremendo problema ahí. La gente se fue corriendo, se metieron al Playland Park y de ahí les sacaron. Yo afortunadamente me metí a una casa y no, como ese día tenía que jugar fútbol, luego fui medio deportivo.
me vieron, pero no me lograron coger, afortunadamente. Pero hubo otros panas que sí les cogieron, les cortaron el pelo, les llevaron al CDP. ¿Y acusados de qué? De no se sabía qué. Todos esos actos nos unieron nuevamente a todos los estilos. Eras como ahí, ya señalado, o sea, te veían de negro ya, y peor con camisetas así de bandas. De bandas, puta, este es dañado, este es satánico. Este es satánico. El señor Abdalá, que tanto gritaba y decía cosas de, los rockeros, ahí también en internet pueden buscar aquello, ¿no? Pero, y los rockeros pensaban, mira, el loco va a apoyar a la movida. Nada, después empezó con una serie de negativismos hacia la clase que escuchaba rock and roll, batidas. La represión por parte de alguno u otro gobierno, en el cual pues pagaban justos por pecadores, porque operativos que iban en contra de la delincuencia, pero si te veían que estabas con el pelo largo, con tus amigos bebiendo en la calle, pues también son delincuentes y también te encerraban. Y ahí desertaron muchos rockeros, por cierto, muchos rockeros desertaron por temor, ignorancia, desconocimiento y muchas cosas más. Decía, bien que les hagan estos, lo que sea, eso se merecen, rockeros no están con el sistema. Se pararon los conciertos y luego a inicios de del 2000 también, en 2002, por ahí con la aparición de los movimientos neonazis, fachos de aquí, también se suspendieron los conciertos y mucha gente desistió del movimiento rockero. Dijo, no, me voy para acá porque para acá esas mentalidades de veleta que se van para donde manda más la gente, allá donde está el tumulto, donde pueden lanzar la piedra y esconder la mano, donde están camuflados ahí o donde se sienten protegidos. Todos siempre están en contra del Estado. A los artistas siempre golpearemos. En su próxima moda nos pegaremos. Siempre con todo lo establecido. Los rockeros en ese entonces, porque no éramos ni punks, ni blacks, ni death, sino éramos todos rockeros y los mismos que íbamos al concierto de punk íbamos al concierto de black, los mismos íbamos al concierto de heavy y tanta vaina. Había muy pocos conciertos y todos nos mezclábamos y todos éramos amigos. Pero poco a poco, ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora ya los jóvenes, hay mucha más cantidad de rockeros también y se puede ya hablar de un movimiento punk, de un movimiento black, de un movimiento death, de un movimiento heavy metal. Entonces ahora los jóvenes ya tienen una ideología neta y un camino, una ruta a seguir. Aparte de que ya la tendencia de cada estilo es bastante marcada. O sea, primero que nada el punk es música, partiendo desde ahí, o sea, obviamente que en el proceso, por así decirlo, pues no te conformas pues, ¿no? con tocar siempre lo mismo, o sea, a mí me pasó eso, o sea, durante más de 10 años estoy tocando punk hardcore, que me encanta y que siempre me va a seguir encantando, pero viajando, conocer otros lugares me ha permitido conocer otros amigos, gente que hace otras cosas y me ha influenciado para conocer no solamente otro tipo de música, ¿no? Sino también otro tipo de gráfica, otro tipo de arte. El punk es básicamente música, se define, ¿no? Pero cada uno le da el significado que quiere, así para mí es ser fiel a ti mismo, eso es el punk para mí. Que todo el mundo tenga la libertad que sea de hacer lo que quiera, que viva la libertad pero con responsabilidad, ¿ok? Más allá de la música, del ruido, de las tachas, de todo esto, es importante lo que quiere decir, lo que significa el punk, como una resistencia, de cierto modo hasta política, porque la intención no es ser parte, sino reclamarlo, decirlo siempre en contra. Lo importante del punk es la ideología, ¿no? Es la forma de vivir, a tu manera sin que tengas que complicarte la vida con las demás personas. Y aparte es un modo de protesta en contra de las cosas que en realidad no cuadran, no te cuadran y no están bien. Sobre todo es el criterio personal, es la habilidad
de uno mismo, de analizar las cosas que uno rodean y sacar las conclusiones que uno le rodean sin caer en las tendencias de las masas. El punk simplemente se resume en una palabra: convicción. Esta nota es un rechazo a todo lo que está impuesto para la sociedad, donde siempre quieren que las cosas sean como ellos deciden. Y no es así, porque cada persona tiene una mente, tiene un sentir, tiene un feeling diferente. Es como que la vida misma, ya, en sí, como el ideal ha ido transformando la mente, cómo las personas se han ido callando, cómo todo un sistema se ha ido reprimiendo. El punk, la liberación. Todas las notas sociales, todo el movimiento social, toda la represión que tiene la policía hacia el pueblo, la represión directamente desde el Estado, es un sistema que nos está reprimiendo tanto que nosotros como punqueros y como artistas intentamos demostrarlo y para que la gente pueda conocer y cantarle de otra forma. Es una forma de vivir libremente y pensar libremente a su forma de ser. El punk es alegría, loco, tiene que ser alegría, loco. Para mí no es violencia, sino alegría, pasarla bien y hacer amigos, loco. Siempre para mí ha sido un motivo para causar una reacción. Es energía, fuerza. Punk, en simples palabras, es amor y libertad. No lo representa todo, pero sí forma parte del choque social, porque como te digo, las notas entran full visual y full auditiva, ¿cachas? O sea, yo tengo muchas amigas que no son punkis estéticamente, pero sí son punkis mentalmente, ¿cachas? Esa controversia, esa revolución de las mujeres que no estamos para agacharle la cabeza a nadie, pero la estética sí viene a ser un poco importante, porque como te digo, es rechazo, obviamente, ¿no? Cada punky no es que es un uniforme, cada quien se le da como quiere, cada quien se viste como quiere, ¿cachas? Aquí no se trata de seguir una línea, una fila, sino de que cada quien hasta estéticamente emita su personalidad, ¿cachas? Entonces la ropa simplemente viene a ser como, sí, como lo que vos emites, parte de ti, parte de lo que eres. Tener una cresta parada que tener una cresta sin hacerle nada. O sea, se puede decir que también es la resistencia punk que vive dentro de uno. Utilizaron en Inglaterra como una contraloría contra el gobierno de Inglaterra, porque a los mexicanos les obligaron que peleen contra Inglaterra. La estética nace en el punk como un rechazo a las modas, a la moda que vale verga. Al consumismo, al capitalismo. Simbólicamente es como una contracultura de la realidad de la sociedad. La rebeldía contra lo normal establecido por la sociedad, eso es para mí. Y pues cada persona es libre de vestirse como quiera y esto no juzga a nadie. La vestimenta es también romper esquemas, ¿me entiendes? Salir todos los días demostrando, identificándote, porque sí me siento identificada, es mi identidad como tal. Creo que también rompe, sale del foco, te quita de la línea, te hace estar presente, decir estoy aquí, soy yo, y hay algo diferente, no todo es igual. Para mí sí, pero respeto muchas formas de expresar el mundo, hay muchas formas. No importa tu apariencia, sino tu inteligencia, rompiendo los esquemas, rompiendo las barreras. No importa tu apariencia, sino tu inteligencia, rompiendo los esquemas, rompiendo las barreras. Nadie nos parará, nadie lo evitará. Solo serás un títere si lo permitirás. Por tener una cresta de 2 metros con colores, por andar siempre con botas, porque tienes que andar tatuado, porque tienes que andar con spice, con perdiles en las orejas. Eso te dice que te hace ser el más punk. Y hay una canción, incluso varias canciones, varios artistas que te hablan de esta estética. Que no por andar hecho el muy punkero eres punkero.
Ponte Ricky Espinosa, el man tenía el pelo largo, se maquillaba, se pintaba la boca, así. Y la escena punky de Argentina, o sea, le encamaban vergas porque no tenían la estética punk de los 90. El man decía que vale verga porque al final el punk es hacer lo que tú quieres. Entonces, que la escena así punk se había vuelto como que es elitista, mijo, de una estética. Eso es totalmente anti-punk. Para mí ser fiel a ti mismo es ser quien tú eres, así no dejar de vestirte como te vistes, así escuchar otra música, pero que te apasione el punk, loco. No estamos para ponernos faldas porque somos chicas, pero si nos gusta, ¿por qué no? Pero si también nos gusta andar con licra o nos gusta andar como nos dé la gana, bueno, pues eso viene a ser la estética. Igual los parches, pues nos gusta la música. Hay parches que son de banda. Por ejemplo, tú te pones una camiseta de Zeppelin y tú dices, puta, ¿quiénes son los manes? Puta, son Bohan, son Plants, Jimmy Page. Entonces, o sea, tú te culturizabas y decías, la banda, ¿qué hace? ¿Qué piensa? En cambio, ahora los bandas ahora no saben de eso. Por eso hay incluso juegos que se ve a chicas puestas camisetas de Ramones y piensan que es una marca de camiseta, que es un almacén. Es una marca. Yo me he visto como a mí me gusta, ¿no? No simplemente por moda o simplemente por lo que sigo, por la cultura del punk. Más bien, yo creo que cada persona tiene su forma de vestir. Creo que es chévere el significado de la cresta, ¿no? Que parte, creo, de los animales, algo así, que se erizan al momento de ser atacados. No creo que signifique nada, ¿no? Es como, por ejemplo, los Sex Pistols. Se hacían tatuajes o se pintaban esvásticas, loco, o cosas bien racistas, así. No porque sean nazis, sino porque les valía verga, loco. Entonces, cada uno puede tener una estética. No necesariamente tiene que tener sus cabellos coloridos o rapados y aman con pasión al punk. Entonces, no necesariamente tiene que definirte como un punkero. Yo me he visto con cresta, sin cresta, igual a la U, a donde sea. Igual voy a seguir siendo la misma persona. Tengo una ideología más socialista y culturalista y enfocado más al comunitarismo. Lo que nos mueve es el amor a la música. Hay canciones que te ponen a bailar, a brincar, algunas que te quiebran en el alma, te hacen soltar una lágrima. Entonces es el amor a la música, la pasión a eso, no solo tanto por cómo te ves ni cómo te va a ver la gente. El pelo largo o ser calvo o lo que sea, es una forma de vivir que no necesariamente tiene que ser malo, sino que es una forma y tenemos que respetar y debemos respetar eso. No te hace como te vistes, sino lo que sabes y lo que aprendes y llevarse con panas. Y me acuerdo que nos pasábamos cassettes, CDs. Porque el punk a la final es de eso. Es una contracultura que va contra las culturas. Algo que te imponen, pues, ¿no? O sea, un ministerio de cultura te dice esto sí es cultura y esto no, ¿cachas? Entonces no va por ahí el asunto, pues, ¿no? Entonces, qué sé yo, si un joven punk hace un cuadro, entonces, pero si para el sistema eso no encaja como arte, ¿por qué no lo es? Entonces eso es lo que hacemos desde estas trincheras, ¿no? Reivindicar algo que hacemos, no pretendemos la aceptación social, ni agradar, sino se trata de que creo que el arte en sí se basa, creo que, en no agradar, sino de tensionar. Acá de buenos días, la de mi familia. Acá de buenos días, una mujer también. Acá de buenos días, mi sueldo caro. Acá de buenos días, la de manga con para nada. La banda empezó en el colegio básicamente con un poco de ideología de otros lados. Que en ese entonces ya se escuchaba bastantes bandas aparte de las bandas de rock de las pocas bandas de rock que llegaban en ese entonces a nuestras manos, porque era medio difícil conseguir la música. No es como ahora, ¿no? Que tenemos la facilidad de poner un buscador en la computadora y encontrar lo que quieras. En ese entonces teníamos que buscarnos.
buscarnos la música como sea. Si no tenías plata para comprarte CDs originales, te ibas al culto de Wambra y encontrabas... No, yo Pumas Metal en la 24. Pumas Metal en la 24. Una bestia, ¿no? Entonces nosotros la mayoría de ideología que nos llegaba de Colombia y de España, un poco de Argentina también. Entonces nosotros fuimos adoptando un poco la ideología de la rebeldía en ese entonces. Creo que pongas sobre destruir, sí, claro, pero destruir las normas, destruir cómo nos han domesticado. No se trata de una autodestrucción, pues, no se trata de que estamos aquí para crear, ¿no? O sea, crear desorden, o sea, no estamos a favor del orden mundial ni del orden que nos impuesto, sino queremos hacer un desorden, o sea, una deconstrucción sobre la vida misma, ¿no? Para mí es un honor ser indígena y también ser punk, porque me ha enseñado la valentía de nuestros ancestros, y el punk también me ha enseñado la valentía de seguir adelante, de perseverar. A mí me gusta el punk, pero yo en verdad no me considero punkero, me considero que me gusta el punk y eso es verdad. Ser anarquista y ser tantas huevadas, no puedes, loco, porque siempre vas a ser parte del sistema. Siempre, quieras o no quieras, loco. Siempre puedes ser, siempre vas a ser. Se piensa que la anarquía es un desorden total y una falta de orden y una falta de autoridad. En realidad, la falta de autoridad sí la es, pero lo que nosotros vivimos día a día es en realidad una anarquía sin hacerle daño a nadie, sino más bien hablando de forma comunitaria, ¿no? La anarquía para nosotros es una comunidad en la que nosotros no necesitamos leyes absurdas, leyes de en cierto modo castigadoras, sino más bien que podamos vivir en una sociedad, en una comunidad sin leyes, pero que sea en beneficio de todos. Básicamente esa es nuestra ideología punk y nuestra ideología de anarquía. Si tuviéramos una anarquía, la clave es la conciencia. Entonces, para que se vuelva una anarquía, lo más fácil es ser consciente. Pero es fácil la solución, pero es difícil de hacer. Yo creo que la anarquía sí no existe. Eso sigue siendo una utopía porque es demasiado fácil. Yo sí creo que la anarquía tiene que hablar mucho del pensamiento de uno. El anarquismo siempre trae contradicciones. En cambio, si tú lo haces, digamos, en lo práctico, que realizas, es como un discurso, ¿ya? Que vos en las canciones dices un montón de cosas, pero en las acciones no lo haces. Entonces, ahí es como que se contradice, y la anarquía te contradice un montón. Pero en cierta parte es muy bueno, porque tú estás como que luchando contra algo, ¿no? Diciendo qué es lo que hay que hacer. El punto es que tenemos tantas cosas que no necesitamos para placeres que solo son en vano. En algún momento nos vamos a destruir nosotros mismos. Y nosotros mismos vamos a tener que construir, o terminamos totalmente con nuestra paz, con nuestra humanidad. Entonces, el anarquismo, el estar en contra de un ideal político general, también nos lleva a eso, a querer estar en contra de lo que nos está matando, de lo que nos hace mal. Una forma de rebelión que va contra dictadores, gobiernos, estados, todos esos. Se supone que si nosotros estamos en contra de algo, tenemos que hacerlo acciones, porque tú puedes decir esto, pero tienes que volverlo una acción. Eso es una convicción. Cuando vuelves un ideal, acción. Entonces, eso se está perdiendo full, y pues por eso me gusta compartir con las nenas, porque yo siempre digo pocas, pero certeras. Los jóvenes, y yo como padre de familia, a lo mejor es que mis hijos se mejoren su situación, y con eso tengan el chance de coger y luchar, y que no sean gobernados por nadie. Esa es la verdadera anarquía, que nadie te gobierne, que tú tengas en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro, la capacidad de autogobernarte y de ser autosuficiente. No consumas Coca-Cola, no comas KFC, no soy vegetariana para nada, pero trato de consumir lo menos posible, ¿me entiendes? O sea, desde tus trincheras puedes atacarlo, menos televisión, menos narconovelas, ¿me entiendes?
ahí tú atacas y, o sea, lo haces tú, ¿cachas? A pesar de que no es tan significativo como para muchas personas puede ser, yo creo que el momento en que tú lo sientes, lo vives y tal vez la persona de al lado te escucha y también le crea una reivindicación y se pone a repensar las cosas, creo que sí es positivo, sí es válido. Muy en esta era, no se dan cuenta que vivimos en un mundo capitalista, ¿cachai? Este mundo es capitalista desde que nacemos, porque vivimos en una polis. Y yo no soy anticapitalista porque vivo ya en la actualidad, pero lo que sí rechazo mucho del capitalismo es el modo de producción del capitalismo, que es muy diferente, porque quieras o no vives así y yo incluso me genero mis lucas y eso es ser capital, porque estoy compitiendo, incluso que la Lulú vende sus empanadas y yo ando vendiendo mis pancakes y competimos entre nosotros, es capitalismo. Las ideologías y en sí, el corazón se mantiene en los momentos complicados, en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. En los momentos difíciles se ve en realidad de qué estás hecho, si tu ideología es en sí, tiene una base, tiene un fundamento, eso tiene una firmeza, o de lo contrario, si simplemente fue una novelería. Y por no hacerle caso a los que son la misma banda, que el mismo cartel, que ya cambie, ya, pues, brother, es hora de unirnos, loco, no pelearnos por las huevas. He conocido mucha gente que a su debido tiempo eran muy anarquistas, muy rebeldes, pero llegó la época del matrimonio y les cambió la vida. O sea, ya se les acabó la anarquía, se les acabó la rebeldía. Fueron desapareciendo poco a poco, los ves ahora, pues no son unos yuppies, pero dicen, no, ya no tengo tiempo de ir a conciertos. Sigue escuchando punk, ay, de repente. Entonces, pues, claro, están en completa libertad de hacerlo, pero lo importante es, creo que yo, mantener esta pasión y hacer de esto pues un estilo de vida en realidad. Pues no te pido que seas un antisocial al del todo, pero que tengas tu preferencia. No solo llegar y hacerse una cresta, o llegar y andar con las botas hasta arriba, o creerse anarquista porque quebrar la ley supuestamente ahora es chupar en la calle donde dicen no chupar. Entonces eso ha cambiado bastante en realidad. Me cuesta creer que aún habiendo aquí personas que se viven aquí, se tiran así todo eso y a la final terminan siendo fachos. Si solo pienso que el punk es vestirme y salir el fin de semana con el dinero de mis papás a emborracharme y decir abajo del sistema, pues amigo y amiga, créeme que estás súper equivocado y creo que deberías replantear tu visión y leer e instruirte sobre lo que no debe ser el punk, sino sobre cómo reivindicar esta contracultura. ¿Sí? Connotación al mensaje, el cual es de no discriminar a esta gente, a la cual yo me refiero, que en la canción cuando dice te crees muy punkero solo por escuchar a esas bandas sin importarte ni siquiera lo que dirán, ¿no? Entonces, más bien yo siempre llamo a que si usted sabe mucho de rock, no lo discrimine, llámelo y enséñele, ¿ok? Ahora, actualmente, hay la facilidad de las radios online, hay la facilidad de las redes sociales donde puedes conseguir la música y enterarte de lo que están haciendo las bandas como que mucho más fácilmente. Yo lo veo de una forma positiva y eso ha dado para que, por ejemplo, cuando hay una banda como Mortal que ya lleva 28 años tocando, la lógica es que los fans de Mortal
sean los viejitos, ¿no? Tus amigos, los que te seguían antes. Entonces ahora se da un fenómeno increíble y es que en realidad los fans de Mortal actualmente son los chicos, son los jóvenes de 14... O sea, la gran fanaticada de Mortal son chicos de 14 a 30, 35 años. O sea, relativamente gente joven. Yo digo, ay, ¿qué pasó con los viejos? Están ahí, pero en cambio los jóvenes, como tienen ese chance de seguirte y de estar ahí dándole y de enterarse de todo día a día, pues ellos son muy entradores, ¿no? Y están pendientes de todo, ya sea por las redes sociales, por las radios online. Los fanzines también, nosotros, al menos a Mortal nos interesa mucho conseguir fanzines de aquí, de otros países y darnos a conocer por ahí, porque ahí rueda mucho la información y rueda mucho la ideología que tienes. El fanzine es un arma contracultural, ¿no? O sea, no es un arma que dispara balas y que mata personas, pero que sí que dispara ideas, ¿no? Y que las da a conocer y que también puedo aprender. La forma de conseguir contactos, de conseguir amistades, era por medio de los fanzines. Los fanzines que nos llegaban de otras ciudades y de otros países. De hecho, hay muchos que hay, el del Negro Paz, por ejemplo, que se concentra mucho en el movimiento punk. La época en la que nacimos, en el año 1991, se empezó a agilitar esta cuestión de la escena de muchas formas. O sea, había gente que se motivaba a hacer también bandas que nos decían, chuta, qué bacán, está chévere tu banda. Y a los 2, 3, 4 años ya tenían ellos también su banda. Gente que decía, bueno, para darles a conocer entre los rockeros vamos a hacer una hojita volante con la información de quiénes son los de la banda y que ya tienen alguna canción. Y así empezaban a hacer los fabulosos fanzines, ¿no? Y eso fue algo que también se diseminó por algunas ciudades del país. Hay muchos fanzines que se hicieron en la década de los 90 aquí en el Ecuador. Yo en los fanzines he encontrado recetas vegetarianas, cómo hacer molotov, cómo hacer un fanzine o qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Que muchos jóvenes tienen así súper desubicado de que pues, si haces fanzines ya eres artista o ya eres como, ya no eres punk por así decirlo, o sea, simplemente quieren que, sé, y para mí es un arma, ¿sí? Para mí es algo serio un fanzine, no solamente es un capricho personal, ¿no? O sea, para mí es muy importante porque yo he podido dar mensajes, ¿no? O sea, así conocí el punk, ¿no? O sea, y me aferro a esa idea, no romántica ni de dogma, de que así debe ser, pero sí pienso que es una herramienta muy vital dentro del movimiento. O sea, cada quien se hace su nota, así, por ejemplo estos, así personalizados, claro. Y eso no también, machos, no fachos, no. Y eso también es muy del putas porque ahí aprendemos otro tipo de cosas como la serigrafía, ahí entraríamos a la parte de la autogestión, de aprender y enseñar, ¿cachas? Claro. Porque se supone que todas las notas que nosotros queremos es como que desposesionarlas, que si por ejemplo ellas tienen un arte, yo tengo un arte. Nos transmiten, y dice, así vamos haciendo serigrafía. Cómo lo hacemos y entonces ahí cada quien hace su autogestión y aún así va impartiendo a cada gente. En el caso mío pues manejo un tema propio, aparte de eso manejamos una fundación de niños con cáncer, enfermedades catastróficas. Por ese lado pues hacemos autogestión para los chicos. Tratamos de que sea el punk acción, ¿no? Mucho más que música, que palabras y eso. El punk no solo es música, va más allá de las crestas de colores, botas, spikes y chaquetas de cuero. Empezó como una forma de expresarse a través de letras y ruido, creciendo y tomando diferentes caminos como llevar un estilo de vida, fomentar el intercambio grupal, organizarse entre los panas para hacer una tocada, feria de trabajos de independientes y un sinfín de maneras de llevar la autogestión en el día a día, luchando contra las cosas que nos molestan, con las cosas que están mal. ¡Viva el punk!